¿cierto? Y a partir de ello, pues vamos a hacer lo correspondiente. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Y pues vamos a mirar hoy este CIPA en su versión réplica. Muchachos, antes de comenzar, necesito que porfa me confirmen algo. Ustedes están o deberían estar al término más o menos de la tarea 2, si mal no estoy, ¿cierto? ¿Me confirman, porfa? Sí, profesor. Se Ok, entrega el 21. el 21, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esto es una versión réplica, obviamente la réplica debería ser en función de lo que se desarrolló pues la vez pasada, pero la vez pasada estábamos en tarea uno, entonces no tiene ningún sentido de que yo les repita la tarea uno porque ustedes ya la entregaron. Entonces, lo que vamos a hacer en esta réplica del CIPAS de primera matrícula es trabajar los ejercicios de manera general o un ejemplo de cada uno de los ejercicios que ustedes deben de presentar en su tarea número 2. Así, si tienen alguna duda o alguna inquietud con alguno de los ejercicios que están desarrollando actualmente, pues la podamos solventar en estos momentos. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí, sí, me parece bien. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a partirles acá mi pantalla. Listo. Por favor, me confirman si están viendo allí mi pantalla, por favor. Sí, sí, se Sí, ve, profe. señor. Listo. Ok. Bueno, como les venía diciendo, nosotros vamos a trabajar lo que es toda la parte de aplicación de teoría de conjuntos en este CIPAS de primera matrícula del 803 o del periodo 803 como tal. Entonces, desde esa particularidad, eh, lo que tenemos que tener en cuenta, obviamente ustedes tienen allí dentro de su guía de actividades y su rúbrica en su entorno de aprendizaje, tienen unos documentos que son muy importantes a que ustedes los tengan en cuenta. Obviamente los ejercicios que hayan tomado y hayan enunciado en sus respectivos foros, este anexo número 5, o sea, la guía de desarrollo de la tarea, es muy importante porque es la forma como ustedes van a presentar esa tarea como tal. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan allí muy en cuenta dentro de lo que vienen desarrollando. Importante que ustedes revisen ese anexo, ahí les van a dar algunos ejemplos del anexo, entonces importante para que ustedes lo puedan revisar. En ese caso en específico, es muy importante, obviamente, como les decía, que ustedes enuncien la letra en la cual eh, ustedes puedan les llame la atención a desarrollar, y ahí sí, obviamente, es de manera particular de cada uno de ustedes. Alguna bibliografía que pueden utilizar como base para hacer la tarea, que también, obviamente, la tienen ahí en su entorno de aprendizaje. Y pues obviamente que ustedes entreguen el formato adecuado, su tarea, una vez que desarrollen su tarea, le coloquen el grupo, coloquen su nombre, ¿cierto? Y pues por medio del entorno de evaluación puedan hacer la respectiva entrega de la misma. Importante que ustedes el archivo lo nombren, valga la redundancia, con su nombre, ¿sí? Y obviamente tenga su portada, su introducción, sus objetivos, conclusiones, ¿cierto? Y obviamente los ejercicios que están desarrollando. Bueno. Lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar es lo estipulado a teoría de conjuntos. Esta teoría de conjuntos básicamente es algo que ustedes vienen viendo desde que están en primaria y vienen viendo esto. Sin embargo, es una manera de cómo reforzarle y cómo que ustedes puedan estipular. Básicamente, para definir un conjunto no es más sino una agrupación de elementos que tienen una característica en común. ¿Cierto? Cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de persona, nosotros lo podemos agrupar y a partir de ello podemos desarrollar particularmente esa característica en común y definir un conjunto. Regularmente los conjuntos se enuncian o se establecen a partir de letras mayúsculas en las cuales nosotros los vamos a ir agrupando. Por ejemplo,
En este caso, perdón, en este caso podemos mirar que siempre se enuncian con letras en mayúsculas, nunca en letras en minúsculas. Letras en minúsculas se utilizan si nosotros tenemos algún tipo de elemento que vamos a generar dentro de ese conjunto, ¿cierto? Si tenemos las vocales, entonces las vocales las enunciamos dentro, van a ser los elementos de un conjunto en específico. Por ejemplo, las marcas de autos, si yo las nombro cada una de ellas, pues las marcas de autos serían los elementos de ese conjunto. En este caso, todas estas que están acá. En el caso particular, siempre se enuncian con una letra en mayúscula, o las profesiones, o bueno, lo que nosotros queramos utilizar dentro de ese producto. Como les decía, las notaciones siempre se hacen en mayúscula y obviamente siempre entre llavecitas se van a colocar dentro de esas llaves los elementos, a menos que sea un conjunto vacío que no lleva obviamente nada. Entonces, digamos que esto es un ejemplo. Miren que siempre enunciamos el conjunto por medio de una letra mayúscula. Esa letra puede ser cualquiera. Recomendable que no utilicen regularmente la U, porque la U siempre nos va a denotar a un conjunto que utilizamos, que es el conjunto universal. El resto ustedes lo pueden enunciar de la manera que ustedes consideren. Y obviamente estas son formas de cómo hacerlo. Sí, yo puedo colocar todos los elementos de un conjunto, ¿cierto? Cuando lo estoy haciendo de esta forma, lo estoy haciendo es lo que se conoce como los conjuntos por extensión. Cuando los estipulo con una característica en especial, por ejemplo, X tal que X es una letra del abecedario, pues obviamente lo estoy haciendo por comprensión, es comprender que los elementos que están dentro de ese conjunto como tal. En estas dos formas de cómo enunciar los conjuntos, estoy diciendo básicamente lo mismo. La única particularidad es que uno lo estoy haciendo por comprensión, que es este de abajo, y el que está arriba lo estoy haciendo por extensión. Igual hace parte de su primer punto en la tarea. La simbología, bueno, importante que tengamos en cuenta la simbología para poder entender, sobre todo en la parte de operaciones de conjunto, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, que un elemento pertenece o no pertenece, o es un subconjunto, este casi no lo utilizan, o si van a utilizar la nomenclatura de un conjunto vacío. Como les decía, la connotación de un conjunto universal siempre se usa una U mayúscula, ¿sí? Entonces, por eso casi no utilizamos ese tipo de cosas para poder desarrollar. Las partes de un conjunto, si un conjunto de partes, entonces son parte del conjunto tal, entonces se enuncia de esta manera. Los que ustedes más utilizan dentro de su tarea, pues obviamente el igual y esta U, ¿cierto? Que significa unión. Esta U volteada o al revés, ¿cierto? Que significa intersección. También podemos encontrar la diferencia, ¿cierto? Que es un menos. Y también podemos encontrar algo que se conoce como diferencia simétrica. Esa diferencia simétrica o se enuncia por este símbolo o el más común que se utiliza, que es un triángulo. Y está cachureto el triángulo, pero bueno. El complemento también se encuentra, puede ser con una comita en la parte superior o con una C en la parte superior de lo que nosotros estemos trabajando. Por otro lado, también tenemos que entender cuando nos hablan, por ejemplo, de números naturales, números enteros, ¿cierto? En algunos casos se utiliza ya lo que son números racionales, irracionales, complejos, reales, pero los que más se utilizan son los dos primeros, los números naturales y números enteros que se enuncian como tal. Entonces, como para que ahí tengan a una idea de lo que es. Nosotros representamos los conjuntos, como les decía hace un rato, de dos formas. Los enunciamos por comprensión o los enunciamos por extensión. Cuando los enunciamos por comprensión, lo que nosotros enunciamos es la característica de esos elementos del conjunto. Cuando los enunciamos por extensión, lo que nosotros hacemos es desagregar esos elementos del conjunto, los llamamos uno a uno como tal. Entonces, en ese caso particular, acá tenemos dos ejemplos, uno por comprensión y el otro por extensión. Entonces, cuando nosotros lo mencionamos por comprensión, como les decía ahorita, X, esto se lee así, X tal que X es una vocal.
¿cierto? Ahí lo estoy haciendo por comprensión. ¿Por qué razón? Porque estoy dando la característica que tienen esos elementos del conjunto, más no estoy diciendo cuáles son los elementos particularmente, ¿cierto? Entonces, esto es un conjunto por comprensión. ¿Cómo lo denoto por extensión? Miren que acá en este caso, aquí faltaron las llavecitas, tenemos las dos cosas. En la parte superior tengo un conjunto por comprensión, pero cuando yo lo hago por extensión, ¿qué voy a nombrar? Me dicen que los conjuntos de colores del arco iris, voy a nombrar cada de colores del arco iris. Yo voy a nombrar cada uno de los colores que tiene el arco iris. ¿Sí? Entonces, cuando yo desagrego, ¿cierto? Estoy utilizando un conjunto por extensión. Cuando solamente digo la característica, lo estoy haciendo por comprensión. ¿Listo? Bueno. En ese caso particular, ustedes van a utilizar mucho lo que son los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son simplemente representaciones gráficas que nosotros utilizamos para denotar esos conjuntos. Entonces ya puede ser el conjunto como tal y se dan a partir de ellos unas operaciones. Se llaman así porque el que los creó fue un inglés, se llamaba John Venn. Entonces les colocarán así, diagramas de Venn-Euler se llaman particularmente. Entonces, eh, bueno, esos diagramas regularmente están de esa forma y regularmente ustedes les colocan acá un tercer conjunto C, ¿cierto? Y regularmente ustedes lo ven de esa manera. Entonces ya de ahí, dependiendo cómo estén unidos o no, pues ya ahí se van dando ciertas operaciones. ¿Cómo clasificamos los conjuntos? Esto también es muy sencillo, realmente. Cuando tenemos un conjunto finito, es un conjunto del cual nosotros podemos contar. Tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, por ejemplo, acá tengo X tal que X, el conjunto M, que dice que los elementos X tal que X es un mes del año, ¿cierto? Acá tengo un conjunto, estoy expresando el conjunto por comprensión. Ay, bueno. Cuando lo hago por extensión, nombro cada uno de los meses que tiene el año. Son 12 meses, ahí están nombrados. Entonces acá tengo un conjunto por extensión. ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando nombro la característica, simplemente es el conjunto por comprensión. Cuando estipulo ya cada uno de los elementos, estoy hablando de un conjunto por extensión. Por ejemplo, X tal que X, miren, pertenece a los números naturales y X es menor que 10, ¿cierto? Entonces, como me está diciendo que son números naturales, ¿cierto? Y me está diciendo que menor de 10, entonces su conjunto por extensión va a ser cada uno de los números menores que 10. Como son naturales, pues los números del 1 al 9. Eh, en este caso, X, tal que X es una vocal. Entonces ya saben, esto es comprensión, esto también es un conjunto por comprensión, esto es un conjunto por extensión. Las vocales A, E, I o U, ¿cierto? Extensión, comprensión. Entonces, y todos aquí enunciados son conjuntos finitos, ¿cierto? Yo puedo contarlos, puedo establecerlos, tienen un inicio y tienen un fin. Cuando hablamos particularmente de conjuntos infinitos, como su nombre lo indica, son conjuntos en los cuales los elementos no se pueden ser contados. Entonces, en ese caso en particular, obviamente, por ejemplo, X tal que X es un múltiplo de 10. Yo los múltiplos de 10 no los puedo contar. O sea, me van a quedar, ¿cierto? Voy a demorar toda la vida y nunca voy a terminar. Entonces, por eso se considera que esto es un conjunto infinito. ¿Sí? Por ejemplo, X tal que X pertenece a los números naturales o los números enteros, ¿cierto? Y X es par mayor que 13, ¿cierto? Entonces todos los números impares mayores que 13. Entonces pueden haber infinitamente elementos mayores que 3, ¿cierto? Y que sean impares.
Entonces, es simplemente darse cuenta qué características me están enunciando, ¿cierto? Mira que X, tal que X pertenece a los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Pues todos los números como tal. Entonces, todos estos tienden a infinito, por tal motivo, pues obviamente a eso hace relación este tipo de conjuntos. También encontramos conjuntos vacíos, ¿cierto? Obviamente que no tienen ningún elemento dentro del conjunto. Se denota por esta simbología o por unos corchetes en blanco o en su defecto con una o con un slash atravesado. Entonces, me dicen X tal que X es una mujer, ¿cierto? Y mayor de 500 años. Obviamente no existe ninguna mujer, obviamente viva, mayor de 500 años. ¿Sí? Por ejemplo, X tal que X es un mes con 50 días. No existe un mes con 50 días, por tanto es un conjunto vacío. Y así sucesivamente. Por ejemplo, X tal que X pertenece a los números naturales, donde X es par y, recuerden la simbología utilizada en la tarea anterior, ¿cierto? De la conjunción. Y X, cuando vayan a leer esto, colóquense donde está la X, ¿cierto? No comiencen desde acá porque los enreda. Aquí, esta frase como tal tiene tres características. Primero te dice que pertenece a los números naturales. Después te dice que es par. Y después que te dice que es par, ¿cierto? X es mayor que 2 y es menor que 4, ¿cierto? Los símbolos mayor que y menor que tienen que mirar hacia donde está. La parte mayor es de donde está la boca abierta, por decirlo así, del signo, y la parte menor donde está cerrada. Entonces, X, ¿cierto? Que es mayor que 2, ¿cierto? Por eso le digo que se ubica aquí en la X, X mayor que 2 pero es menor que 4. Entonces, no existe ningún número par que sea mayor que 2 menor que 4 en los números naturales, y que sea par. Entonces, por esa razón, es un conjunto vacío. Bueno. Y también encontramos conjuntos unitarios, o sea que solamente tienen un solo elemento dentro de el conjunto. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, el conjunto de satélites naturales de la Tierra, ¿cierto? Esto es un conjunto unitario porque solamente la Luna es el satélite natural de la Tierra. El conjunto de mamíferos que nacen con huevo es un conjunto unitario formado por el ornitorrinco, ¿cierto? Es un conjunto unitario. Por ejemplo, X tal que X pertenece a los números naturales, X es un número par entre 1 y 3, ¿cierto? Entonces acá también tenemos, entonces B, ¿cierto? Si yo lo hago por extensión, entonces acá sería 2, ¿sí? Entonces, digamos que es algo particular, que obviamente solamente tiene un elemento, entonces por tanto es un conjunto unitario. Listo, digamos que realmente es muy sencillo poder tener acá. Y por otro lado encontramos el conjunto universal, aunque regularmente el conjunto universal lo utilizamos para otras cosas, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder desarrollar la respectiva tarea. Entonces el conjunto universal es el que comprende todos los demás conjuntos que tienen a su alrededor, ¿verdad? Qué pena. ¿Sí? Entonces, acá en este caso en particular, miren que tenemos dos conjuntos. Tenemos el conjunto C, que está formado por el gato, perro y la tortuga. Tenemos el conjunto N, que es formado por la tortuga y el pez. Y el conjunto universal, ¿quién lo conforma? Pues todos los elementos, incluyendo los elementos que están por fuera de esos conjuntos C y N en este caso. O sea, están compuestos por todo. Miren que acá tienen al loro y al canario, los tienen identificados, ¿cierto? Entonces, para que ustedes obviamente tengan en cuenta allí esa parte. El conjunto universal es el que arropa absolutamente todo. No siempre los elementos del conjunto están dentro de un conjunto particular, sino que pueden estar fuera y ahí es donde pertenecen a ese conjunto universal. Bueno, ¿hasta allí tienen alguna inquietud o alguna pregunta? Todo Ninguna, claro hasta profesor. ahí, profe. Listo.
Igual esta es teoría que ustedes ya en teoría la deberían saber, pero importante que ustedes la tengan ahí en cuenta. A ver, otra cosa importante dentro de los conjuntos es que nosotros determinemos su cardinalidad. La cardinalidad como tal simplemente es contar los elementos que tienen un conjunto y se denota por alguna de estas expresiones o alguna de estas simbologías. Por ejemplo, X tal que X es el número de días de la semana, ¿cierto? Aquí lo tengo por comprensión, acá por extensión y me determina en su cardinalidad. Entonces, su cardinalidad, ¿cierto? N, entre paréntesis, la simbología que tengan del conjunto y el número de elementos. Ah, ok. Ustedes simplemente cuentan los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, coloquen el número. A eso se refiere la cardinalidad de un conjunto, a contar los elementos que están dentro de un conjunto. Si el elemento es infinito, pues simplemente colocan el símbolo de infinito. Si el conjunto es finito, pues obviamente sí tienen que contarlo. Si el conjunto es vacío, tienen que colocar la simbología del conjunto vacío, o sea, la O con el slash atravesado o simplemente las llaves sin nada dentro. O si es unitario, pues simplemente el elemento, o sea, sin cardinalidad, el cardinal va a ser uno. Entonces, ese tipo de cosas van a tener que tenerlas en cuenta cuando definen cardinal. ¿Sí? Como en este ejemplo. Es un número par, pues obviamente tiende a infinito, ¿cierto? Porque es lo que me está denotando. Recuerden que acá tenemos un conjunto por comprensión, acá por extensión y pues obviamente aquí su cardinalidad. ¿Listo? Así, por ejemplo, en este caso, X tal que X pertenece a los números naturales, ¿sí? Y X es par y está, nos ubicamos en la X, es mayor que uno y es menor que 2. Entonces no existe ningún número mayor que uno menor que 2 que sea par y que adicional a eso pertenezca a los números naturales. Entonces, por tanto, es un conjunto vacío. Ok. Eh, con esa información nosotros podemos entrar a algo que se llama operaciones de conjuntos. Esas operaciones van a estar establecidas por algunas de las operaciones que ya estábamos. Vamos a tener unión, vamos a tener la intersección, vamos a tener la diferencia, ¿sí? Vamos a tener la diferencia simétrica, ¿sí? Y vamos a tener el complemento, que es la C en la parte superior. Esa es básicamente la simbología que nosotros vamos a denotar en nuestras operaciones de conjunto. Entonces, una unión es cuando yo uno todos los conjuntos que tengo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí A y B. Si yo uno A y B, entonces mi unión serían todos los elementos que están dentro de esos dos conjuntos, ¿sí? La intersección es los elementos comunes que hay dentro de esos dos conjuntos. O sea, lo que tengan igual, esa es la intersección de esos dos conjuntos. La diferencia simplemente es descontar lo de un conjunto al otro. Por ejemplo, A menos B. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Voy a descontar todo B a A. Por eso ustedes ven que la región que queda solamente es esta parte de A, porque yo estoy descontando todo lo de B. ¿Sí? A eso se le llama diferencia. La diferencia simétrica, que viene siendo? Es todo lo demás menos lo que está común, o sea, es lo contrario de la intersección. Y vuelvo y repito, la diferencia simétrica es todo lo demás menos lo que está común dentro del conjunto, o sea, todos los elementos que están aquí en la parte que está subrayada de ambos conjuntos menos lo que está común como tal. Eso es diferencia simétrica, ¿cierto? Y el complemento. Por ejemplo, en este caso, yo estoy haciendo el complemento de A. El complemento de A viene siendo todo lo demás menos A, ¿sí? A eso se le llama complemento de A. Son todos los demás elementos, ¿cierto? Incluyendo el del conjunto universal y los demás conjuntos, menos lo de A. Lo de A no se incluye dentro de ese proceso. Entonces, esas operaciones son las que nosotros tenemos que reflejar dentro de nuestro proceso como tal. ¿Sí?
Digamos que acá como algunas operaciones como para que ustedes vean, porque regularmente utilizan tres conjuntos, entonces como para que no digan que el profesor nada más les mostró el de dos conjuntos y no el de tres. Entonces, por ejemplo, si hacemos A unión B, pues obviamente tenemos que unir todo lo de A y B, o sea, lo que está acá en rojo. Si hacemos A intersección B, pues sería todo lo que está común entre los conjuntos A y B, lo que está en naranja. Si hacemos diferencia de A menos B, entonces obviamente todo lo que tiene A, pero descontando el conjunto B. La diferencia simétrica, pues obviamente, como les dije ahorita, es lo contrario a la intersección, es todo lo demás que está en los conjuntos menos lo que está en común. Y el complemento, miren que acá hacemos el complemento no de A, sino de B. Entonces es todo lo demás menos el conjunto al cual se le está haciendo el complemento. ¿Listo? Entonces esas son como las operaciones como para que ustedes allí puedan tener en cuenta dentro de este proceso. Bueno, ya esta parte, digamos que me la voy a saltar para comenzar a lo que me imagino que a ustedes más les interesa, que son los ejercicios. Como les decía hace un rato, les voy a hacer un ejercicio, obviamente no igual, pero parecido a los que ustedes tienen en su tarea, como para que ustedes se den una idea de qué es lo que tienen que hacer en cada uno de sus ejercicios. Si tienen su tarea ahí, pues inclusive pueden ir mirándole y cualquier inquietud me avisa. Entonces, por ejemplo, a ustedes les dan esta expresión. Les dicen X tal que X pertenece a los números naturales, ¿sí? Y X es un número par, ¿cierto? Y X es mayor que cero y menor que 7. Entonces te piden determinar por extensión el conjunto, hallar su cardinal y estipular qué tipo de conjunto es. Perfecto. Entonces, si yo lo hago, vamos a hacerlo acá. Determinar por extensión. Entonces, listo. Entonces yo digo que el conjunto B va a ser igual, ¿cierto? Primero tiene que estar entre los números naturales o los números enteros, ¿sí? X es un número par, ¿sí? Y adicionalmente me está diciendo que tiene que ser mayor que cero. Entonces, como son números pares mayores que cero, los números pares mayores que cero son 2, 4 y 6. Pero recuerden que me está diciendo que es menor que 7. Entonces, estos serían los tres elementos que tiene el conjunto. Entonces, el cardinal de B, ¿qué va a ser? Ah, bueno, el cardinal de B, como tengo tres elementos, entonces es un conjunto de tres elementos. Como puedo contar los elementos, quiere decir que esto es un conjunto finito. ¿Sí? Y listo. Ya ahí tienen la primera parte del primer ejercicio, son dos incisos. Ya tienen, digamos que uno de los incisos ahí realizados. Viene siendo simplemente eso. Ahora bien, bueno, aquí está la solución, ya, pero igual lo habíamos hecho. Ahora les dice, bueno, este es otro ejercicio como tal, les dice, X tal que X es un mes del año y tiene 30 días. Enero, marzo, mayo, julio, agosto, tal. Entonces, a ustedes les entregan estos dos conjuntos y tienen que determinar esas tres cositas que miríamos ahorita. Tienen que tener en cuenta porque a veces se los dan por comprensión y le dan uno por comprensión y otro por extensión. Entonces, tienen que hacer lo contrario dependiendo lo que les estén entregando. En este caso, X es un mes del año, ¿ok? Y tiene 30 días. Entonces, para determinar eso, como acá me lo están dando por comprensión, porque es una característica, entonces yo digo, A va a ser igual. Yo tomo un calendario y miro cuáles meses tienen 30 días, ¿cierto? ¿Cuáles meses tienen 30 días? No sé, no recuerdo. ¿Ustedes recuerdan cuáles meses tienen 30 días? ¿Qué meses tienen 30 días? Cuéntenme. Por ejemplo, tenemos marzo, voy a colocar aquí una R. Por ejemplo, tenemos marzo, Junio, no, qué pena. Perdón, marzo no. Es abril que tienen. abril, junio, Es abril.
junio, ¿cierto? Septiembre Quiero ver septiembre y noviembre. y noviembre, listo. Entonces esos serían los meses que tenían 30 días. Entonces lo mismo, tiene su cardinal es 4 porque tiene 4 elementos, ¿cierto? Y es un conjunto finito porque yo lo puedo contar. Y listo, eso es lo que tienen que hacer. Cuando se los dan por extensión es mucho más fácil porque ya les dan el cardinal, ya ustedes nada más los cuentan. Si los pueden contar, pues obviamente es un conjunto finito. Entonces, si yo lo hago por comprensión, ¿cómo haría este conjunto por comprensión? Ah, bueno, miren que ahorita me daba algo parecido. Entonces, ¿qué característica tiene esto? Entonces, los elementos de X, tal que X, ¿cierto? Es un mes del año y voy a omitir copiar todo eso porque es muy difícil con el trackpad. Y, eh, y obviamente, miren que estos meses, si ustedes se dan cuenta, todos estos meses tienen 31 días. Entonces, esa es la característica que tienen en común. Y listo, ya ahí lo hacen por comprensión, ya saben cuántos son porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su cardinal de B, ustedes hacen N, cardinal de B, igual a cierto. Importante que no vayan a hacerlo así como marrachos que yo lo estoy haciendo, sino que es simplemente para mostrarlo. Y obviamente es un conjunto finito. Ya dependiendo, ustedes determinan si es un conjunto finito, infinito, unitario o vacío. Y listo, ese es su primer punto. Realmente el primer punto es muy, muy sencillo de desarrollar. Listo. Entonces acá tenemos ya digamos que las respuestas, como para que ustedes las puedan observar de una manera ya mucho más organizada. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, profesor. Listo. Dale, gracias. Bueno, vamos al siguiente, que a veces sé que es el que de pronto por ahí más han tenido algunos inconvenientes. Por ejemplo, a ustedes les dan esta gráfica, a ustedes les van a dar esta gráfica y adicionalmente a esa gráfica, a ustedes les van a dar dos operaciones. Esas operaciones ustedes tienen que hacer tres recuadros como tal, donde desarrollan esas operaciones. ¿Qué de pronto les aconsejo para esas operaciones? Que utilicen, por ejemplo, Paint para hacer eso, porque es muy fácil hacerlo por ahí de esa manera. Entonces, les recomiendo hacer eso. Es más, déjenme ir y hago algo para que mm, regal- regalen un segundo y hago algo acá para mostrarles cómo lo hacen en Paint de una manera muy rápida. Ahí está en cualquier computador que ustedes generen, así que no van a tener problemas ahí con él. Entonces, miren, por favor me confirman si pueden ver ahí mi pantalla. Yo Profe, tenía buenas varios tardes, ¿me comentarios. escucha? Sí, cuénteme. No, es que hay una compañera que tiene una duda en el chat y Qué pena, sino que entonces, no puedo ver el chat. ¿Qué dice, ah, por favor? lo que dice la compañera es que quiere saber por qué el signo menor se lee como mayor o el mayor se lee como menor. No, no se entiende si es por las que proposiciones intervienen, si es por compresión o extensión como tal. Ya, ok. Recuerden que ustedes tienen símbolos, eh, bueno, menor que o mayor que A, ¿sí? Déjenme lo hago más grande para que no. ¿Sí? Este símbolo que está acá, ¿cierto? Vamos a cerrarlo. Siempre para donde esté la parte, donde esté, digamos que la boquita que está abierta del símbolo, se va a leer como mayor. Y cuando esté en la parte
digamos que más angosta, se va a leer como menor. Entonces, yo les decía que debían ubicarse particularmente, ¿cierto? En un punto, ¿cierto? Que es el punto central del elemento. Siempre les van a colocar un elemento X, ¿cierto? Que tiene un parámetro. Bueno, por ejemplo, X. Entonces, aquí X, si yo coloco, voy a colocar aquí un número, ¿cierto? Voy a colocar simplemente números a la loca para explicarles. Ya las quedó muy abajo. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo aquí X? Que X es mayor, perdón, que X es menor que 3, ¿sí? Y acá me está diciendo que X es menor que 5. O sea, obviamente estoy colocando números al azar, pero es para que ustedes me entiendan. Entonces, acá me está diciendo, y la boquita verde es mayor, ¿cierto? La parte va a ser mayor al número que yo estoy estipulando de este lado, ¿sí? Entonces ya depende de dónde esté ubicado el signo, pero regularmente ustedes van a tener eso. Tienen que ubicarse en la X y después mirar a ver cuál es la condición que les están dando, porque realmente mayor que o menor que es una condición que nosotros le damos pues, podría decir que a los conjuntos como tal, ¿sí? Sino que aquí por más, cuestiones de ejemplo, como para que ustedes me entiendan o resolver la duda ahí a la compañera. Que no sé si se la resolví, la verdad, pero bueno. Bueno, acá miren, eh, como les decía, yo voy a desarrollar la primera operación, ¿cierto? ¿Qué me dice la primera operación? Voy a echar esto para acá arriba. Me dice A complemento menos B unión C, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es tres figuritas de esto, ¿sí? Ustedes van a hacer tres. ¿Por qué tres? Porque la idea es que ustedes, digamos que hagan paso a paso el proceso. Entonces, la primera operación ustedes pueden tomar ya sea lo que está dentro del paréntesis o lo que está por fuera, lo que ustedes quieran. Pero digamos que ahí como tal. Entonces, en este caso voy a hacer primero A complemento. ¿Qué viene siendo A complemento? Todo lo demás menos A. Entonces yo llego, ¿cierto? Y señalo todo lo demás menos A. ¿Sí? Ahí tengo A complemento. Ahora bien, voy a hacer B unión C. Entonces tengo que unir todo lo de B con lo de C. Entonces yo voy a unir todo lo de B, ¿cierto? Con lo de C. Entonces, ya tengo las dos operaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ese B unión C lo voy a descontar todo a complemento. Entonces, si yo descuento todo B unión C a complemento, ¿qué me va a quedar? Solamente en ese caso en particular me va a quedar la región del conjunto universal. ¿Por qué razón? Porque yo estoy descontando todo lo de B, o sea, toda esta parte la estoy desquitando de acá y esta parte. Entonces, como ya esta parte no está, pues simplemente quito esta parte donde dice 5, 6 y 2. Entonces, ¿qué me queda? Si yo ya quité todo eso, solamente me va a quedar lo del conjunto universal. Por tanto, entonces me va a quedar que el número 10 es el elemento que queda de esa operación de conjunto. ¿Sí? Esa sería la primera operación. ¿Sí me entendieron? ¿O tienen alguna duda ahí? Bueno, parece que no. Porfa, en lo particular traten de hablarme porque no, como no puedo ver el chat, entonces no sé si de pronto por ahí me están escribiendo alguna cosa. Profesor, disculpe, yo tengo ese Dígame. ejercicio. Buenas tardes, ante todo. Qué pena. Buenas tardes. Profesor, yo tengo ese ejercicio, tengo Mm, ese con un contenido, pero el resultado es el que no sé, no entiendo cómo sacar el resultado. ¿Pero qué ejercicio el que acabamos de hacer?
No, sea, no A igual. complemento menos, Sí, bueno, señor, parecido. es Ok, parecido. exacto. Entonces, mira, ¿qué es lo que, por eso les decía, traten de tomar la operación según lo que les están entregando. ¿Qué hice yo acá? Tomar la primera parte. O sea, por eso les digo que deben hacer 3 grafiquitas para que se les haga mucho más fácil desarrollarlo. Entonces, lo primero, hacer lo que está por fuera, ¿cierto? Y después hacer lo de lo entre paréntesis y después sí la operación completa. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? Yo primero hice A complemento, ¿cierto? Después hice B unión C, que es lo que está en la segunda imagen. Y ya después entonces, ¿qué hice? Según la operación que me está entregando, miren que acá están haciendo una diferencia. Entonces, esa diferencia que me está diciendo que yo a B unión C tengo que descontarlo de A complemento. Y eso fue lo que hice. Yo lo desconté todo de A complemento. ¿Sí? Entonces, por eso nada más me queda el conjunto universal. Pero es que eso puede variar mucho porque depende de la operación que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente. Miren que acá me dice, por un lado me dice, bueno, vamos a hacerlo así. Me dice A diferencia simétrica de B. Entonces, A diferencia simétrica de B. Ah, bueno, yo tengo A diferencia simétrica de B. Entonces, ¿qué viene siendo la diferencia de simétrica? Todo lo demás menos lo común que hay de A y B. ¿Sí? Ahí tengo A diferencia simétrica de B. Después me dicen que está solo C. Entonces yo señalo solo C. ¿Sí? Ahora bien, entonces después me dicen que cuál es la intersección entre este primer conjunto que yo ya representé y el segundo. O sea, ¿cuál es lo común? La intersección es lo común que hay entre esos dos conjuntos. Y lo que hay en común entre lo que está en verde de estos dos conjuntos simplemente es el 14 y el 8. Entonces, lo que me va a quedar, perdón, el 14 y el 6. Entonces, lo que me va a quedar simplemente es eso. Es entender qué me están entregando y la operación que estoy haciendo. Miren que acá lo que están haciendo es una intersección. O sea, listo, me dicen intersección, es lo común que hay dentro de ellos. Entonces es importante que ustedes tengan claro. Y lo común, miren que acá, bueno, mire, 8 no es común porque aquí no está señalado. 5 no es común porque acá tampoco está señalado. Lo único que está igual de estos dos es 14 y es el 6. Por eso es la operación que me queda resultante según lo que me están proponiendo. Ya después ustedes cogen estos cuadritos, los cortan y los pegan en su tarea y listo. Eso es todo. Sí, por eso quería hacérselos acá porque realmente es mucho más fácil poder representarlos ahí. Bueno, no sé si tengan ahí alguna inquietud. Como les digo, esto puede variar mucho, pero va a variar, pues va a depender de la operación que les estén colocando. Entonces, por eso puede variar mucho dentro de lo que ustedes estén haciendo. Ya es solamente tener como claro la operación que están generando para que no vayan a tener equivocación. Y obviamente hagan el ejercicio, ustedes igual tienen el foro para que el docente les haga la retroalimentación, entonces, pero tienen que hacerlo, tienen que tratar, tienen que intentar hacerlo, pues, que es lo importante. Y ya, pues, se van a dar cuenta, pero así como se los estoy proponiendo, es mucho más fácil poder identificar esas operaciones. Bueno, aquí en este caso, pues aquí ya yo les doy la respuesta ya directa. Ya, pues, la respuesta directa. Entonces, él les pide en la operación cuáles son los elementos. Ustedes les colocan las 3 gráficas, colocan los elementos y colocan el cardinal de eso. Entonces, ya si es un elemento, son dos, son 20, no sé, ya ahí depende del diagrama de Venn que les estén entregando. Miren que acá es uno solo. ¿Cierto? Es un elemento, el elemento es el 10 que está en el conjunto universal y acá son dos, que es el 14 y el 6. ¿Listo? Bueno, entonces en ese caso continuamos. Este es básicamente su segundo ejercicio. El tercer ejercicio también es sencillo, pero ustedes tienen que entender cómo hacer las operaciones.
A ver, ustedes lo que le van a entregar en el tercer ejercicio es algo parecido a esto, es una encuesta. Por ejemplo, al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta de 120 estudiantes del semestre del programa Administración de Empresas sobre las materias que se perdieron y ellas son las siguientes: Comercio Internacional, Administración Financiera y Economía Solidaria, ¿cierto? Hay unos datos que les entregan, le dicen que son 8 estudiantes, 20, 17, bueno, y dependiendo, hay unos que perdieron 3 asignaturas, ¿no? Y les dan una cierta cantidad de elementos. Y luego dan unas preguntas, que son las que ustedes van a entrar a resolver. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna? Y así. Para poder desarrollar esto, ustedes deben de crear, ¿cierto?, su diagrama de Venn a partir de lo que les están dando en este proceso. Entonces, en este caso en específico, regálenme un segundo y voy a hacer lo mismo de ahorita como para, para que ustedes vean que este ejercicio también es muy fácil de hacer. Y si lo hacen por pan es más fácil todavía. Miren, esta es la encuesta que nosotros tenemos. Listo, voy a ponerla por aquí. Ustedes deben de crear su diagrama de Venn. Es muy importante que ustedes creen eh, su diagrama. Esto es muy importante porque si ustedes no crean bien su diagrama, pues van a tener inconvenientes. Los diagramas tienen su conjunto universal y ay, tienen su conjunto universal y tienen su espérense un segundo. Creo que los hice muy pequeños, pero bueno. Regálenme un segundo, porque los hice inicialmente los hice muy pequeños y no creo que los vayan a alcanzar a ver. Bueno, en este caso es lo siguiente. Importante que ustedes me presten mucha atención acá en esto porque yo voy a colocar los valores, los voy a colocar en rojo. Voy a poner, los voy a poner en rojo, ¿listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Nosotros, ¿cómo comenzamos a descifrar? Lo primero es que nosotros definamos, ya saben, con letras mayúsculas cada uno de los conjuntos. ¿Por qué van a estar representados esos conjuntos en este caso? Obviamente, como acá nos hablan de materias, no sé de qué les están hablando ustedes ahí en la tarea, pero de lo que les hablen. Y siempre van a haber 3 conjuntos. En este caso, comercio internacional. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer acá, eso es con una sola letra, pero como para que ustedes me entiendan, lo voy a poner con 2. Listo. Mi primer conjunto es comercio internacional. Mi segundo conjunto es administración financiera. Y repito, simplemente con una letra en mayúscula, sino porque aquí por cuestiones para que me entiendan, lo voy a hacer con 2. Y economía solidaria, ¿cierto? Mis 3 conjuntos. Yo defino mis 3 conjuntos como tal. Listo, A, B, C o con las letras que ustedes quieran, con la nomenclatura que ustedes quieran. Ahora bien, yo una vez que defina mis 3 conjuntos, obviamente está por fuera el conjunto universal. En ese caso particular, ¿cómo comienzo yo si a mí me dan estos datos? No es tomar estos datos y ubicarlos acá porque eso es un error. ¿Por qué razón? Porque me están diciendo que son 120 encuestas, ¿cierto? Entonces, si yo hice 120 encuestas, ¿cierto? A 120 estudiantes y yo sumo todo esto, ¿cierto? No va a coincidir. Miren que acá nada más hay 100, 167 y entonces ese poco de datos de dónde salió. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que son en total 120 encuestas, por eso no pueden pasar todos estos números directamente al diagrama.
Entonces, ¿cómo se hace? De la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que nosotros ubicamos es lo común o la intersección de los tres conjuntos. O sea, en el caso que a mí me están entregando, serían los que perdieron las tres materias. O sea, estas personas que están acá. Este es el único dato que no cambia dentro de lo que ustedes tienen. O sea, aquí me dicen 8 estudiantes perdieron las tres asignaturas. ¿Dónde va eso? Acá en esta intersección. Aquí van los 8 estudiantes. ¿Sí? Ahí en esa intersección es el único dato que no cambia en lo que ustedes están haciendo. Tienen que identificar, obviamente, dónde está la intersección de esos tres conjuntos o esos tres datos, ¿cierto? De las tres situaciones o lo que le estén entregando, usted ahí, ¿sí? Entonces, por ahí comenzamos. Luego, ¿qué hacemos? Miren que aquí dicen, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Ah, bueno, comercio internacional, administración financiera. Si me están diciendo que son 20, ¿cierto? Pero yo ya tengo 8 que perdieron las tres, quiere decir que en la intersección de ellos tengo que descontar a los 20 esos 8 que ya tengo. Sí, porque si no los estaría repitiendo. Entonces, como acá son 20, yo le quito a esos 20 esos. Como me están diciendo que perdieron comercio internacional, administración financiera, esa es la intersección de esos dos conjuntos. Entonces, comercio internacional, administración financiera. Luego les dicen 17 estudiantes perdieron administración financiera, ¿cierto? Y economía solidaria. Ah, bueno, es la intersección de administración financiera y economía solidaria. ¿Cuántos son? 17. Entonces, 17 menos 8, eso me daría un total de 9, ¿cierto? Ese es el valor, ¿cierto? Porque yo ya sé que hay 8 que perdieron en común las tres asignaturas, entonces tengo que descontarlas para que no se repita. Luego me dicen lo mismo, 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria. Entonces, a esos 24, ¿cierto? Yo les voy a descontar los 16 eh, perdón, a esos 24 les voy a descontar los 8. Por tanto, pues, obviamente me van a quedar 16. ¿Sí? Listo. Ahí ya tengo la intersección de los tres conjuntos y la intersección de dos conjuntos cada uno. Ahora bien, después me dicen 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional. Ah, bueno, comercio internacional, 50 estudiantes. Pero a esos 50 estudiantes, ¿cierto? ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que descontarle los 8 que perdieron las tres asignaturas, los 12 que perdieron comercio internacional que están en común con administración financiera. Y adicionalmente a eso, descontarle los que perdieron comercio internacional y también perdieron economía solidaria, que son 16, ¿cierto? Entonces, al descontar yo eso, ¿cierto? Si yo a 50 le descuento 8 y le descuento 2 y le descuento 16, quiere decir que me van a quedar 14 estudiantes que solamente perdieron comercio internacional. Listo, 14 estudiantes. Ahora bien, me dicen 67 estudiantes. 67 estudiantes perdieron administración financiera. Entonces, 67 estudiantes perdieron administración financiera. Hago exactamente lo mismo que ahorita. Le descuento los 8, que son, perdieron las tres materias. Le descuento los 12 que perdieron con comercio internacional y adicionalmente los 9 que perdieron administración financiera y economía solidaria. ¿Sí? Entonces, si yo a 67 le descuento 8, 12 y le descuento 9, eso me va a dar a mí un total de 38 estudiantes que solamente perdieron administración financiera. ¿Sí? Ahora bien, me dicen 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. Lo mismo, esto ya se vuelve, si ustedes se dan cuenta, esto se vuelve repetitivo. Lo mismo, descuento 8,
¿cierto? Descuento los administración financiera y economía solidaria son 9, ¿sí? -8, -9 y adicionalmente los que perdieron, los 16 que perdieron con comercio internacional, ¿cierto? Serían -16. Si yo hago eso, me va a dar un total que solamente 17 personas perdieron economía solidaria. ¿Sí? Ok. Hasta ahí ya tenemos un 95% del diagrama completado. Ahora bien, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos sumar todos estos valores. ¿Para qué? Para saber eh, cuánto nos da. Y así poder descontarlo al número de encuestas y saber cuántos no perdieron ninguna asignatura, o lo que está fuera, que es el conjunto universal. Entonces, en ese caso, vamos a sumar. Tenemos 8 más 12 más 9 más 16 más los 14 que solamente perdieron comercio internacional, más los 38 más los 17, ¿cierto? Eso me da un total de 114 personas. Entonces, si yo a 120 le descuento 114, eso quiere decir que solamente 6 personas no perdieron ninguna asignatura. Y es lo que va en mi conjunto universal. Entonces, listo. Ya una vez yo de tenerlo, o teniendo ya este diagrama, ¿cierto? Teniendo una vez este diagrama, ahí sí, entonces me voy a las preguntas. Me devuelvo. Voy a copiar aquí. Me voy a las... Ay, perdón. Me voy aquí a ver qué me están preguntando. Pensé que esto es... Ok, miro para ver qué me están preguntando acá. Vamos a ver. Entonces me dicen, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola asignatura? Entonces miren que los que perdieron una sola asignatura, ¿cierto? Este perdió una sola, este perdió una sola, este perdió una sola. Entonces, ¿cuántos estudiantes me están diciendo en general? ¿Cuántos estudiantes? Entonces son 14 más 17 más 38. Eso me da un total de 69 estudiantes, ¿cierto? Entonces 69 estudiantes perdieron una sola asignatura. ¿Cuántos estudiantes no perdieron ninguna asignatura? Ah, bueno, miren que lo que está por fuera, lo que no perdieron ninguna asignatura, entonces serían 6 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Ah, miren que aquí está el conjunto, entonces serían 17 estudiantes perdieron economía solidaria. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera? Entonces la intersección comercio internacional y administración financiera, entonces serían estos 12 de acá. Listo, entonces serían estos 12 estudiantes. Y listo, ese sería su ejercicio número 3. Preguntas, inquietudes, dudas. No tienen ninguna pregunta, muchachos. Mm, No tienen ninguna inquietud. Bueno, ahorita le explico a Ana María cómo lo hace. Eh, Seguros que no tienen ninguna inquietud, todo está demasiado claro o no entendieron nada. ¿Cómo es la cosa? Cuéntenme. Todo claro hasta el momento, profe. Sí, todo claro. Y bueno, parece excelente. Entonces, sigamos adelante en ese sentido. Bueno, en la tarea les van a colocar a hacer algunas otras cositas, como que definan las operaciones que están utilizando y ese tipo de cosas, pero fundamental que ustedes obviamente tengan bien los datos. Ya con los datos ustedes pueden reflejar las operaciones mucho más fácil. Por ejemplo, acá simplemente yo defino los conjuntos, cómo van a estar estipulados, las nomenclaturas que tengan.
Y luego, pues obviamente se van a tener pues cada uno de los datos que me están entregando y las operaciones que se generan para cada uno de esos datos. ¿Sí? Obviamente ahí todavía no está en el diagrama, por eso se toman los datos originales. Pero la operación es la que ustedes ven ahí. Ya una vez con las operaciones, entonces yo comienzo a generar mi diagrama, ¿cierto? Vuelvo y repito, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar dónde está la intersección de los tres conjuntos, ¿sí? Y ya luego de eso, entonces sí, poder generar lo demás. Entonces miren, habían 8, entonces miren que al 8 le restaron, y al 20 le restaron los 8 porque quedó 12 y así sucesivamente lo que acabamos de hacer acá. ¿Listo? Si se dan cuenta, exactamente el mismo diagrama. Lo que pasa es que se los quise hacer allá como para que de pronto supieran cómo estaban ahí en lo particular. Y pues ya una vez con el diagrama, entonces ya pues obviamente ahí sí ustedes responden a las preguntas. Realmente es muy fácil y se van a dar cuenta que lo van a poder hacer sin problema. Y si tienen alguna pregunta con confianza, por favor, me dicen y con mucho gusto les digo. El cuarto ejercicio que ustedes tienen dentro de la tarea. Bueno, recuerden que de este tercer ejercicio es donde tienen que hacer el video, entonces importante que ustedes obviamente tengan claro qué es lo que están haciendo. Recuerden que el video les da bastantes puntos o les quita bastantes puntos si no lo hacen, entonces importante que ustedes lo hagan y pues ojalá lo pueden hacer de la mejor forma posible. Bueno, el cuarto ejercicio como tal es la aplicación de teoría de conjuntos de un problema real. Aquí es inclusive mucho más fácil poder hacer este proceso. Es lo mismo, aquí les dan una encuesta particular, lo que pasa es que acá es mucho más fácil. La de ustedes es un poco más larga, sino que como para ahorrar tiempo, ustedes van a tener esto. Cada persona respondió a una encuesta en particular. ¿Cuál era la encuesta que, digamos, que estaban preguntando? ¿Qué detergente en polvo había usado para la lavadora? Entonces podría ser FAD, Ariel, Rindes o ninguna de las anteriores. Y las respuestas de cada una de las personas están reflejadas ahí en la tabla. ¿Qué van a hacer ustedes particularmente? Ustedes lo mismo, crean un diagrama, estipulan sus nomenclaturas, FAD, Ariel, Rindes y el conjunto universal. ¿Qué viene siendo el conjunto universal? Pues el que no respondió a ninguna de las anteriores. Y comienzan acá, es mucho más fácil porque les digo, porque lo que van ustedes a ubicar son las personas. Entonces, ¿cómo ubican esas personas? Simplemente vamos a comenzar igual como comenzábamos en el anterior. Vamos a mirar cuáles son las personas que utilizaron los tres productos, o sea, la intersección de los tres productos que en mi caso, pues, que les estoy presentando. Entonces, solamente la persona 7 y la persona 13 utilizaron los tres. Entonces, yo coloco P7 y P13 en mi diagrama. Luego, ya entonces comienzan con 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo Fa y Ariel. Entonces, 2 personas utilizaron Fa y Ariel. Ustedes tienen que revisar en su encuesta y traten de ir señalando, tachando para que no se vayan a equivocar. Entonces, P2 y P9, ¿cierto? Utilizaron Fa y Ariel. Solamente Ariel y Rindes, ¿cierto? Solamente una persona. Y, por ejemplo, Fa y Rindes, ¿cierto? Que es la otra intersección, P11 y P12. Entonces, en ese caso en particular, eh, P4 que es Ariel y P15 que es Ariel solamente utilizaron Ariel solamente, entonces por eso se coloca ahí. Entonces, miren cómo van a desagregar. Primero los tres, después los que tienen dos y después sí los que tienen individuo de manera individual. Mire, solo una persona utilizó FAD y 3 personas utilizaron Rindes, ¿cierto? Ahora bien, toca también colocar quienes no colocaron ninguna de las anteriores, o sea que en este caso P3 y P14. Ya con mi diagrama completo, entonces sí me voy a responder las preguntas. En ese caso en particular. Ah, bueno, también tienen que hacer, pues, dependiendo de lo que les estén expresando, pues, de desarrollar ahí la expresión, pero aquí lo importante es que ustedes puedan.
Por ejemplo, si les preguntan expresar por extensión un conjunto dado, por ejemplo, FAT y rindes, entonces es todo lo que tiene FAT y todo lo que tiene Ariel, perdón, FAT y Ariel. Entonces, FAD y Ariel, ¿quiénes son? FAD es todo el conjunto de F y todo el conjunto A. Entonces, son todos los elementos que están allí. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tipurarlos por extensión y determinar un cardinal. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de responder. Entonces, es importante que ustedes el diagrama lo tengan bien porque si se equivocan, de pronto no lo vayan a tener. Entonces, comiencen, por ejemplo, P1, P2, P9, 7, 13, 11, 12 y después P4, 15, 5. ¿Sí? Y estipulan, cuentan luego cuántos son y dan la respuesta. Eh, es importante en la tarea les colocan que ustedes señalen, ¿cierto? Que ustedes coloreen, obviamente, el proceso, entonces ya ahí ustedes les van haciendo. Por ejemplo, aquí les dicen FAT o no Ariel. Entonces, aquí en este caso particular, yo tengo un conjunto FAT, tengo un conjunto Ariel, A no Ariel, o sea, todo lo demás, como si fuera A complemento, todo lo demás menos Ariel. Entonces, lo que me va a quedar simplemente FAT o no Ariel de estos dos, ¿cierto? Es todo lo de FAT y quitar lo demás. Entonces ahí en ese caso solamente me quedarían P11 y P2. P1, P11 y P2. ¿Sí? A ustedes les dan, es más una pregunta, a veces no se los colocan así, sino que les hacen una pregunta. ¿Quiénes utilizaron, por ejemplo, FAT y Ariel como tal? Entonces P2 y P9 y así sucesivamente. Entonces ya depende y ustedes colorean ahí la región que se está dando. Si es todo, hay veces que le preguntan todos los elementos, ya depende de la pregunta que les estén entregando. ¿Sí? Responder cuántas personas han usado FAT pero no Ariel. Entonces, ¿cuántas personas han usado FAT y no Ariel? Mira, han usado FAT y no ha usado Ariel. Lo demás obviamente no entra porque les están preguntando estos dos. Por eso, como si yo descontara Ariel a FAT. ¿Sí? Por eso queda P1, P11 y P2. Y pues la idea es que ustedes realizaron el análisis, al final le dicen que se encuestaron 15 personas, de las 15 personas 10 han usado Fado Ariel, 2 han usado Fado Ariel y no rindes, y así sucesivamente dependiendo del caso que ustedes tengan. Y ese sería el ejercicio número 4. Pero ¿de qué va a depender ese ejercicio número 4? Lo mismo, va a depender de el proceso o el diagrama como tal que ustedes logren construir. Si ustedes construyen ese diagrama bien, que les estoy mostrando ahí en pantalla, no van a tener problema luego. Esto es lo importante. Después que lo tengan ahí, ya al responder las preguntas, simplemente es tener cuidado y entender que les están preguntando para poder generar esa respuesta. Y bueno, eso sería, digamos que sus 4 ejercicios de la tarea, muchachos, para la tarea número 2. Listo. Una bibliografía. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo tengo una consulta acerca del punto número 2. Número 2, fuente. ¿Qué consulta tiene? Quería preguntarle si se deben hacer las 3 gráficas o se puede hacer también solamente con la gráfica que demuestra el resultado final. Pues realmente si tú tienes claro cómo se hizo y solamente quieres mostrar el resultado final, es lo ideal. Aunque en la guía a ustedes les dicen que deben hacer las 3 gráficas. O sea, las 2 iniciales y la final. Yo diría que hicieras las 3 como para que de pronto no tú tengas ahí en cuenta pues cómo es la trazabilidad del proceso que tú desarrollaste. Me parece de pronto interesante que tú puedas tener ahí las 3 gráficas. Ok, profesor, muchas gracias. Listo. Profe, sí, referente al punto 2, yo se lo voy a mandar a la tutora 2 veces y 2 veces me dice que ha salido mal. No sé si se lo puedo mandar a ver por qué me está saliendo mal. No entiendo en qué punto me está saliendo realmente mal.
La tutora no te está especificando. No, yo voy a decir lo que ella me escribió en la retroalimentación. Denme un segundito. Porque en realidad no me lo dice exactamente en qué me estoy equivocando, solamente me dice revísalo, pero no me dice exactamente. Entonces ya lo he hecho 2 veces y me dice que está malo, que lo revise nuevamente. Entonces no sé en qué estoy. Me dice, Te en el estás ejercicio de equivocando. la operación no son correctas. La respuesta sigue siendo, eh, eh, la respuesta sugiere revisar el video, compartirlo y asistir el juego a la tutoría. Pero no me dicen que me estoy equivocando, o sea, lo volví a mandar pensando que ya lo tenía bien y me dice que sugiero colocar los elementos de cada conjunto en la gráfica, que sí, bueno, no lo puse, y me dice que son 4 elementos, pero entonces ahí no, estoy como realmente perdido. Ok. Pues ahí la única manera, Manuel, es que me muestres a ver qué es lo que estás haciendo, porque realmente así me queda como muy difícil poder decirte específicamente en qué puedes estar equivocando. Como estoy con el teléfono, porque estoy en el trabajo, voy a tomarle una captura de pantalla y le voy a mandar por el chat para mostrarle. Y le Ok. dije la oferta que me salió. Eh, ok, muchachos, ahorita que estoy aquí respondiendo lo del chat porque no lo había podido ver, muchachos, tienen que confirmar la asistencia en su plataforma, ¿vieron? Ustedes ingresan a su plataforma, ahí en la plataforma en la parte inferior dice CIPAS debe decirle CIPAS de primera matrícula y el CIPAS de hoy. Y tienen que darle confirmar asistencia, porque si ustedes no le dan confirmar asistencia, no queda registrado que de ninguna parte que ustedes asistieron y obviamente pueden perder esos puntos que dan estos CIPAS. Entonces, muy importante que ustedes confirmen esa asistencia, por favor. Bueno, fuera lo que ya los compañeros me mencionaron, ¿alguno tiene alguna pregunta adicional? Estoy intentando responder las preguntas en el chat, pero digamos que no lo había porque no había podido verlo. Realmente iba varias. Bueno, ya la... Bueno, por aquí la señorita Cassandra pregunta que en el punto dado el profesor es posible que me den el texto y no me especifiquen la cantidad de expuestados del texto como tal. Si es posible, y en ese caso te toca realizar el diagrama y luego estipular la cantidad de encuestados como tal. Y ahí los cuentas absolutamente todos y te da la cantidad de encuestados que tengas. Es posible que lo tengas. Ladies, cuéntame. Ah, Profesor, bueno. bueno, no tiene que ver con la clase en sí, pero sí con las CIPAS. Yo estoy en la sede de Puerto Colombia. Eso no hay ningún Ujú. inconveniente que usted tampoco sea mi profesor, mi tutor. No, 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 eso no tiene nada que ver. Igual a ti te puede colocar, te puede tocar un tutor de cualquier parte del país. Entonces no hay lío con eso. Pero obviamente la tarea y eso sí tienen que responderlo pues al tutor que tienen asignado. La retroalimentación y eso pues se las va a hacer el tutor que tiene asignado. Por Profesor, eso porque les es que a digo que mí no sé, también me envía, discúlpeme, lo que dígame. pasa es que a mí también me envían eh, correo con las CIPAS que doy con la profesora, con la tutora que tengo, entonces no sé. En ese caso, ¿qué Lo que puedo pasa, hacer? lo que pasa es que ustedes tienen CIPAS de curso, ustedes tienen CIPAS de primera matrícula y adicionalmente a eso me imagino que tienen que estar haciéndoles webconferencia. Entonces, ustedes pueden asistir a todas las que deseen, a los CIPAS de curso, a todas las que puedan, pero este CIPAS en particular de primera matrícula
tiene una particularidad, valga la redundancia, y es que les das hasta 50 puntos adicionales para el curso. Entonces, para que ustedes lo puedan tener ahí en cuenta. Entonces, por eso les digo que no se les vaya a olvidar confirmar la asistencia. Es muy importante eso. Ajá, mierda. Bueno, aquí tengo el ejercicio del compañero. Ok. Ajá. ¿Y cuál es la duda que tienes? Profe, que de hecho, bueno, eso Bueno, hay que hacerlo en como paso por paso. bueno, aquí este paso por paso que estás haciendo, realmente estás haciendo muchas cosas. O sea, te estás como, perdona la expresión, pero te estás pasando de piña con los diagramas. Porque los estás haciendo uno a uno, ¿cierto? Cada uno de ellos y luego estás haciendo lo demás. Pero bueno, como para darte esa recomendación, solamente haz 3 diagramas, no hagas más de eso. ¿Listo? Porque Bueno, lo que pasa es fíjate. que en uno de los videos que me mandaron en el correo interno, que fue que lo pude entender de esa forma, era que lo había podido entender, pero al parecer no lo he entendido en realidad. eh, Porque es que, mira, lo que pasa es que eso va a tender a enredarte. Realmente lo que estás haciendo es, digamos que tratar de enredarte. Y realmente el ejercicio que tú tienes es realmente sencillo. Por ejemplo, tú vas a hacer si puedes ver lo que yo estoy proyectando ahorita. Sí, claro, sí lo estoy viendo. Ok. Entonces, mira, por ejemplo, para el primer ejercicio, tú simplemente vas a hacer un diagrama con solamente el conjunto A, ¿cierto? Y luego vas a hacer otro diagrama, solamente lo que está entre paréntesis, B unión C. Entonces tú vas a colorear todo lo de B y todo lo de C. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que B unión C lo descuentes al conjunto A. Realmente es parecido inclusive hasta el ejemplo que les hice ahorita. ¿Sí? Acá en este caso, primero haces en el otro que vas a hacer. Primero haz la diferencia de A menos B. O bueno, hace C, solamente C, después hace la diferencia de A menos B, ¿cierto? Y luego, si así lo deseas, o si quieres lo haces a menos B complemento, ¿cierto? A menos B el complemento de todo eso. A le descuentas todo B y después haces el complemento. Entonces, ¿qué te queda? Recuerda que el complemento es lo que te queda fuera de lo que está interno de lo que te están entregando. Todo lo demás menos lo que te están entregando inicialmente. Lo que pasa es que obviamente no te puedo hacer el ejercicio, pero como para que me entiendas allí qué es lo que debes hacer y así no te enredes tanto. El que tienes acá en esta figura es que no alcanzo a ver, que no entiendo. Menos. Ok. Mira que acá en esta figura nada más tienes que coger lo verde, o sea, lo que tienes acá en verde y lo que tienes en amarillo. O sea, elimina lo que dice B y C, o sea, lo que tienes en rojo y azul, lo eliminas. Y de ese caso haces la operación. Listo, que la operación, digamos que ahí está para que quites lo otro y no vayas a tener problemas. O sea, en otras palabras, vas a dejar lo amarillo, lo verde y lo morado. Y estipúlales obviamente los valores, las letras y las letras que te están dando, porque obviamente eso hace parte del ejercicio. Entonces ahí es donde creo que yo estoy enredado. Creo que para hacer, creo que ya usted lo explicó, pero creo que es la parte que a mí me tiene enredado. Si ahí yo tengo, por ejemplo, bueno, A menos B, yo a le voy a quitar B o a B le voy a quitar A. No, a A le vas a quitar B. O sea, la primera nomenclatura es lo que queda y la que sigue es lo que le vas a quitar a la anterior. O sea, en otras palabras, a A
le vas a descontar todo lo de B. ¿Sí? Pero recuerda que tú tienes A menos B complemento, entonces ahí es donde tienes que tener cuidado porque ahí tú tienes, es como todo lo contrario lo que te queda de esa diferencia de A menos B. Profesor, disculpe, yo tengo el Digo, mismo ejercicio ya realizado. Si quiero lo puedo compartir y lo podemos observar a ver si tengo la misma equivocación del compañero o si nos podemos apoyar en eso. bueno, hágale. Profe, yo ahí veo, por ejemplo, o sea, en el primero que es A menos B unión Complemento. C. Entonces, en ese sentido, yo tendría que quitarle No es, ojo, Manuel, no es, Manuel, escúchame, no es A menos B menos C, es A menos B y el complemento de esa operación de A menos B. No, en el primer ejercicio, en el primer ejercicio. El primer ejercicio es B unión C, o sea, B unión C la vas a quitar todo a A. O sea, B unión C lo vas a quitar a A, ¿cierto? Básicamente te queda esto de acá. ¿Listo? Exacto. Y entonces lo que yo dejé morado. ¿Cómo? No te entendí. Sería entonces el que yo dejé en lo que queda de morado, en la primera gráfica, o sea, yo Exacto. quitándole Ajá. entonces, Pero como te entonces, digo, quita lo que esté en rojo, quita lo que esté en azul y colócale los valores, las letras que están ahí. ok, perfecto. Entonces, en ese estaría bien. Ajá. Lo que me imagino que te está corrigiendo es el otro, porque no sé el otro como tal. ¿Listo? Ok. Bueno. Pues no sé si el compañero lo ha logrado compartir algo o no. Vuelvo y reitero, porfa, confirmen su asistencia, no se les vaya a olvidar. Y nada, muchachos, si no tienen más dudas, Me espera un momentico, profesor, estoy intentando enviarlo. bueno, agilice ahí, porfa. Bueno, voy a cerrar la grabación como para que no quede tan extensa y esperamos un momento al que el compañero envíe el proceso. ¿Listo? Ok. Vamos a esperar un momentico que el compañero envíe y les muestre. ¿Listo? Recuerden que la asistencia deben hacerla por plataforma cada uno de ustedes. Tienen que ingresar a su plataforma y realizarla, porque no se puede con link, no se puede de otra manera. Mm, Señor Peláez todavía. Disculpe, profe, es que estoy desde el celular y no me está dejando capturar la imagen, pero me parece que ya en Ok. un momento. Ahí lo envié, profe, no sé si pueden observar. Ya miramos. Bueno. Vamos a ampliar. Pues el primero, ahí tienes
Ahí tienes un error y es que no incluye, tienes que quitar la E esa ahí porque la E no está incluida. A ver. Sí, tienes que quitar la E de ahí. Solamente es R y S. Y en el otro es A menos B complemento. A menos, A menos B. O sea que es todo lo demás, todo esto. Y quitarle C. No, este sí está errado. El segundo sí estás equivocado. Pero creo que la equivocación está. Recuerden que es A menos B el complemento de eso. El complemento que viene siendo todo lo demás menos lo que te están indicando. Entonces, en ese caso particular, cuando tú haces A menos B, ¿cierto? Cuando tú haces A menos B te van a quedar RSE. Cuando tú haces el complemento de eso, lo que te va a quedar es todo lo demás menos RSE, ¿cierto? O sea, te va a quedar D, H, F, K, J, M, N, P, Q, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, y a eso que te está quedando, a todo lo demás que te está quedando, tienes que descontarle C. O sea, que en realidad te va a quedar esta parte de arriba, o sea, D, H, J y P, Q. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Por eso es que les está diciendo que tienen eso errado. El primero está bien, el primero, vuelvo y repito, nada más RS y el otro sí ya depende de lo que les acabo de decir. ¿Listo? Ok, profe, ya pude comprender. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, un placer haber estado con ustedes. Espero que puedan entregar su tarea a satisfacción. Y nada, fue un placer haberlos estado aquí con ustedes en este periodo 803. Se cuidan mucho. Tengan muchos éxitos en su tarea. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos Gracias, vemos. Se hasta luego. cuidan. Chao, chao. Hasta luego. Dios.